¿qué harías tú si Jesús se presentara delante de ti y te dijera, ¿qué quieres tú que haga por ti? ¿Qué quieres tú que haga por ti? ¿Qué es aquello que tanto necesitas y que yo pudiera hacer por ti? Vamos a leer en Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 43. Y son dos pasajes distintos, pero vamos a tratar de abarcarlos rápidamente. Empezamos el versículo 31 y dice, Jesús se reunió a solas con los 12 discípulos y les dijo, ahora iniciamos nuestro viaje a Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán, pero después de 3 días resucitaré. Los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús, era algo que ellos no podían comprender. De acuerdo a la narrativa que nos da Lucas, esta es la tercera vez que el Señor Jesús les está avisando a sus discípulos que Él va rumbo a Jerusalén, pero en Jerusalén lo van a crucificar, lo van a matar. Y dice claramente el evangelista Lucas que los discípulos no comprendían de qué les hablaba Jesús. Para ellos era algo que no cabía en sus mentes. ¿Cómo era posible que ellos, siendo que Jesús, siendo aquel que había venido de parte de Dios, que usaba el poder de Dios para obrar, para sanar, para curar, y que les hablaba tan hermoso de Dios, cómo era posible que ese hombre ahora tenía que ir al Calvario, tenía que morir? Pero no sé si ellos ignoraban o no, o pasaban por alto y tampoco entendían, por ejemplo, lo que había dicho el profeta Isaías, allá en Isaías 53, hablando del Señor Jesús, y dice, a pesar de todo, Él cargó, hablando del Señor Jesús, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Algo que los discípulos no comprendieron en ese momento, pero que ahora nosotros deberíamos de comprender cabalmente, es este mensaje, esta profecía. El Señor Jesús no merecía ir a la cruz, no merecía por qué sufrir. Él era obediente a su Padre, Él únicamente obraba la bondad y la misericordia de Dios, y era totalmente injusto que Él fuera al Calvario. Pero dice el profeta Isaías que Él fue en nuestro lugar, porque los rebeldes, los desobedientes somos nosotros. Y nosotros en nuestra rebeldía estamos fuera de la gracia de Dios, fuera de la misericordia de Dios. Y la única manera de poder ser rescatados era cuando alguien fuera a morir en nuestro lugar. Y alguien que en la justicia de Dios no merecería esa muerte. Y esa persona fue el Señor Jesucristo. Y dice el pasaje, versículo 35, que Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, le preguntó, ¿qué sucede? La gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza, Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Señor, quiero volver a ver. Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver, te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Esa es la vida del Señor Jesucristo, que caminando rumbo al Calvario, caminando rumbo a su misma muerte, de acuerdo con lo que decía la profecía, en el camino Él iba dando evidencia del amor y la misericordia de Dios. En estos tiempos nosotros somos rebeldes, somos desobedientes ante Dios, tenemos ídolos en nuestro corazón. Sin embargo, la misericordia de Dios se ha derramado sobre todos nosotros. Y vea usted este pasaje tan curioso, porque dice que simplemente un ciego oyó el alboroto y preguntó, ¿y qué es lo que está sucediendo? Y le dijeron, bueno, es que ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Y este ciego sabía quién era Jesús, sabía quién era Jesús. Fíjese usted, solamente como una referencia, allá en Lucas 1, 30, 32, cuando el ángel le avisó a María que iba a recibir un bebé en su vientre, le dijo de esta manera, María, no tengas miedo, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús.
Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Qué importante es la profecía, como lo vimos en el pasaje anterior. En esta profecía el ángel le dijo a María de qué se trataba el bebé que estaba en su vientre. Y le dice, es del descendiente del linaje del rey David. Pero este rey que nacerá será el rey para siempre del pueblo de Dios. Esto es lo que identificó el ciego. En la versión 60, en esta le dice Jesús, que yo sé que tú eres el Mesías. En otra versión le dice Hijo de David. Con esta afirmación de Hijo de David estaba haciendo referencia a que reconocía que Jesucristo era aquel que venía de Dios para ser el Rey eterno de su pueblo. Este ciego sabía, no veía, pero sabía quién era Jesús. Y por saber quién era Jesús estaba poniendo su fe en la persona correcta. De tal manera que cuando la gente le dijo, oye, ciego, cállate, deja en paz al maestro, dice que él todavía con más fuerza volvió a gritar, Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. De tal forma que cuando Jesús se entera, le dice, bueno, tráiganme al ciego. Y una vez que estuvo frente al ciego, le dijo, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Queridos amigos, cualquiera de nosotros quisiéramos que el Señor Jesús frente a nosotros nos preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? Pero no debemos pasar por alto la fe de este ciego. ¿Cuál era la fe de este ciego? La fe de este ciego no le dijo, yo creo que tú me puedes sanar. Le dijo, yo sé que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David, tú eres el Dios encarnado, tú eres el Dios del cual nos habló el profeta Isaías para venir a rescatarnos. La fe de este ciego estaba puesta en la persona del Señor Jesucristo. Y hoy día, si nosotros queremos que Dios obre a nuestro favor, tenemos que poner nuestra vista en la persona del Señor Jesucristo. Hoy día hay mucha confusión. Inclusive simplemente decimos, tú ten fe en Dios. Y es algo tan vago, es algo tan impreciso, porque en realidad lo que se necesita en el Evangelio es poner nuestra confianza en Jesús, el Dios encarnado, el Hijo de David, el Mesías, nuestro Rey que gobernará a su pueblo para siempre. Creer que Jesús es mi Rey y que Él gobernará sobre mi vida hace la gran diferencia entre tener una fe vaga, una fe indefinida, contra la fe de este ciego que él sabía quién era el Señor Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, ¿y tú tienes claro quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un profeta, simplemente un maestro, simplemente un milagro, una persona que hace milagros, un sanador? ¿O es para ti Jesús el Dios encarnado, el Hijo de David, quien había sido profetizado y que hoy es Rey y Señor? Y si Él es tu Rey y tu Señor, entonces eso significa que nosotros ya no vivimos bajo a nuestra libertad, a nuestra libre conciencia, obrando conforme nos parece. Ahora vivimos conociendo su voluntad y sujetándonos a lo que Él nos manda. Y el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en mi vida. Y es todos los días preguntarnos, ¿yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy siendo necio? ¿O estoy siendo olvidadizo? ¿O simplemente soy ignorante de las cosas que Dios me pide porque no leo su palabra? Queridos amigos, por eso insistimos en compartir con ustedes de la Biblia, para que juntos podamos conocer cuál es la voluntad de Dios expresada en el Evangelio y que nosotros podamos vivir bajo el gobierno de nuestro Rey y nuestro Señor. Querido amigo, querida amiga, ¿qué quieres tú que Dios haga por ti? Pero tu fe está puesta claramente en la persona del Señor Jesucristo como el Dios encarnado, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que nos redime, como aquel que tuvo que ir al Calvario para lograr el perdón de nuestras faltas ante Dios. Si tú crees esto, estoy seguro que Dios va a responder a la oración de tu necesidad. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque el Señor Jesús caminó valientemente rumbo a la cruz del Calvario. Él no tenía por qué morir en la cruz. Él no tenía pecado. Él no había infringido la ley para tener un motivo para ir a morir en la cruz. Sin embargo, lo hizo por amor. Lo hizo para que nosotros, los que sí hemos pecado, los que sí te hemos desobedecido, pudiéramos tener tu perdón, tu misericordia y ser incluidos en tu familia.
Gracias, Señor, porque al igual que el ciego, yo sé que todos los días estás frente a nosotros, tu pueblo, aquellos que hemos creído en ti, aquellos que buscamos vivir bajo tu autoridad, diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo que hoy te pedimos, Señor, danos entendimiento para comprender tu palabra, para poderla entender y poderla vivir, poderla llevar a la práctica en nuestra vida. Te rogamos, Señor, mira nuestras necesidades, que sabemos que confiamos en que tú proveerás para cada una de ellas. Yo te ruego por la persona que mire este video, Señor, si estas cosas son nuevas para ella, yo te ruego que tu Espíritu le ilumine. ¿Qué quiero que hagas por ella? Que ilumine su mente, ilumine su corazón, para que pueda comprender los misterios de tu reino, las maravillas de tu ley. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, estas son las grandes enseñanzas del Evangelio. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.